Yo soy médico nefrólogo pediatra, soy el jefe de la unidad de trasplante renal del Hospital de Niños de La Plata. El 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos debido a que fue el día en que la primer mujer trasplantada renal en un hospital público dio a luz a su primer hijo. Cuando hablamos de la importancia de la donación de órganos, nos referimos a que yo hago puntualmente trasplante renal pediátrico, pero se extrapola a básicamente todos. Es que es una forma en la que uno realmente puede cambiarle la vida al paciente y a la familia. Vamos a lo renal. Son pacientes que están en tratamiento sustitutivo de la función renal a través de la diálisis y que, si bien el trasplante renal no es más que una forma alternativa y superior de reemplazo de la función renal, es la que más lo acerca a una vida cercana a lo normal, porque el paciente puede tener su medicación, concurrir al hospital una vez por mes o cada 2 meses, hacer su vida, estudiar, recibirse, casarse, tener hijos. La donación implica cambiarle definitivamente la vida al paciente que lo necesita. Se trasplanta a aquel paciente que tiene insuficiencia renal que ya no es reversible y que encima de eso es progresiva. O sea, un paciente en el cual su función renal llegó a un límite de insuficiencia que, si no recibe terapia de reemplazo, no puede seguir adelante con su vida. Hay un tema que surge en el consultorio: no, pero a mí le queda un solo riñón, hay que trasplantarlo. No, uno puede tener una vida normal con un solo riñón si funciona bien. O sea, vos podés tener los 2 riñones y ser insuficiente renal crónico. Las causas de este problema son variadísimas, mayormente relacionadas en pediatría a malformaciones congénitas del tracto urinario y, en segundo lugar, al tan conocido mediático síndrome urémico-hemolítico, que es una cosa muy argentina. Está en todo el mundo, pero acá es donde más predomina. Predomina en Argentina porque el tema de, básicamente, el consumo de lácteos no pasteurizados, de carne insuficientemente cocida, pero básicamente estas las que tienen que ver con esta enfermedad. Digamos, en el mundo, otros países publican 10 casos, 100 casos, acá tenemos 500 casos por año, y somos, lamentablemente, los que más tenemos en el mundo casos de esta enfermedad. Lo cual nos hace, además, los que más la conocemos. No porque seamos genios, sino porque tenemos más experiencia. Se puede prevenir a través de generar conciencia en la población, en el lavado de manos, en el consumo de lácteos pasteurizados, evitar el consumo de leches caseras, y esto es muy importante. Yo recuerdo hace unos cuantos años, me invitaron una gente que tuvo esta enfermedad a su hijo a unas cabañas que tenían en el interior de la provincia de Buenos Aires, y cuando llego: doctor, para usted, invitado, leche relleno de añadita. Y digo, pero está tan arraigado el tema del consumo de leche no pasteurizada que hasta parece más sano. El hecho de comer la carne no bien cocida y de comer todo lo que se come de la vaca, o sea, esto requiere cuidados en las carnicerías, lavado de las manos, comer la carne bien cocida, evitar el goteo de la carne cruda sobre otros alimentos, de la heladera. En los adultos las causas son distintas, a veces son pacientes pediátricos que superan la edad pediátrica y traspasan a la adultez y comparten las causas. Pero en adultos aparece más la diabetes como causa, la hipertensión y las enfermedades del riñón, básicamente enfermedades del glomérulo, que son un filtro que tiene el riñón, que hay 1 millón de glomérulos en cada riñón, así que serían básicamente las más comunes. Una persona que está en diálisis, hay 2 modalidades básicas de diálisis crónica. La hemodiálisis, en la cual un paciente está sentado 3 veces por semana en un sillón, conectado a una máquina, 4 horas cada día.
Y la otra es la peritoneal, diálisis peritoneal crónica, en la cual el paciente se lo hace en su casa. Se pone un tubito que va a la panza, a través de ahí se infunde un líquido de diálisis que baña todo su peritoneo, que es lo que se llama, y a partir de ahí se genera el intercambio. Esa diálisis es un poco superior, digamos, porque se requiere algún conocimiento de los padres, de entrenamiento y tener unas condiciones habitacionales que sean favorables para realizarla, para que no tenga infección por la diálisis. Estas serían básicamente las formas de diálisis. Cuanto menor sea el tiempo de diálisis, es mejor para el paciente. Una hemodiálisis larga implica dificultades con dónde se pinchan los pacientes, porque para hacer una hemodiálisis hay que pinchar un lugar que se llama fístula. Entonces a veces luego se van agotando los sitios de punción, se empiezan a poner catéteres que también complican a las venas, lo cual más complicaciones en las venas generan más dificultades para luego trasplantarlo. Y la diálisis peritoneal, cuanto más larga es, se va produciendo un cambio inflamatorio, llamémosle, en el peritoneo que hace que tampoco sea eternamente duradera. Así que uno pretende que no sean procedimientos que duren mucho más de 1, 2, 3 años. Pero a veces ocurre que algunos pacientes tienen dificultades de trasplante o dificultades de peso. Si un paciente es muy chiquitito, uno no puede trasplantar pacientes muy chiquititos porque es técnicamente muy difícil. Por ejemplo, nosotros en el hospital de niños no hemos hecho trasplante con menos de 10 kilos de peso. Entonces uno que hemos hecho con más de 15 y estamos buscando hacer ahora, hemos hecho también alguno entre 10 y 15 kilos. Hoy por hoy un paciente pediátrico es prioritario y entra mucho más en lo que se llama operativo de trasplante que un paciente adulto. Por eso intentamos aprovechar bien el tiempo de la edad pediátrica para que tenga la alternativa de trasplantarse antes de pasar a un centro de adultos. A nivel trasplante hay dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. El donante vivo es generalmente un familiar, son donantes vivos relacionados, aunque también hay no relacionados. Básicamente para pediatría, alguno de los padres del paciente. En ese caso, uno programa con anticipación, estudia al donante, se ve que el donante sea apto, que no tenga enfermedades no descubiertas, que no le generemos un problema al donante por sacarle un riñón. O sea, tenemos un enfermo, no tenemos que tener después 2 enfermos. Y en el caso que esté todo ok, se programa la fecha y decimos, bueno, fulano de tal se trasplanta el día tan en tal hospital y de un quirófano el riñón pasa al quirófano de al lado, que es donde se hace el implante. Versus el donante cadavérico, que es un paciente que por algún motivo fallece y luego se genera la donación de órganos que debido a las causas de fallecimiento, la edad del donante, enfermedades previas, se podrán obtener más de un órgano o un órgano solo. Generalmente, cuanto más joven es el donante, más útiles son sus órganos generalmente porque son más jóvenes. Entonces, a partir de ahí se genera donación de corazón, pulmón, páncreas, riñones, córneas, etc. Los que hacemos trasplante pediátrico tenemos más requisitos para trasplante para elegir un donante cadavérico, porque pretendemos que un riñón al paciente pediátrico le dure mucho tiempo. Un donante añoso, por ejemplo, para un paciente pediátrico no sería elegible. Preferimos donantes más jóvenes, aunque también se puede hacer, por supuesto. Todo depende de la situación del paciente. Ejemplo, un paciente en hemodiálisis que tiene un largo tiempo en diálisis, bueno, estamos más apurados por sacarlo de diálisis que un paciente que tiene poquitos meses y uno tiene esperanza de encontrar un buen riñón. Con respecto a la lista de espera renal, el riñón ofrece una ventaja que no ofrecen otros órganos. El riñón tiene la diálisis como alternativa. Un paciente que está en emergencia por un trasplante cardíaco, el paciente que no lo recibe no tiene una alternativa terapéutica. Lo mismo que el hígado. El hígado no tenés una diálisis del hígado. Entonces, para la lista de espera renal,
uno tiene el tiempo pera porque lo podemos seguir dializando. Nunca es una emergencia como es un hígado, por ejemplo. Entonces uno puede elegir y privilegiar que el órgano tenga una mejor compatibilidad con respecto al paciente que se va a trasplantar, que sea un paciente que tiene una cierta característica como no tener enfermedades previas, no tener infecciones previas, uno puede elegir esto. A la lista de espera se ingresa a través de un sistema informatizado que se llama Sintra, que pertenece al INCUCAI, en el cual uno inscribe al paciente y vamos luego a través de las aprobaciones sucesivas que van ocurriendo de los organismos responsables de gerenciar el trasplante, digamos, uno va cargando datos de la evaluación. Ejemplo, grupo sanguíneo, compatibilidad, enfermedad de base, infecciones previas y demás. Y luego se establece una lista de espera que no tiene un orden para riñón. No tiene un orden 1, 2, 3, 4. Uno por ahí escucha, una persona está en emergencia en una lista número 1 para corazón. No, esto no ocurre para riñón. Se genera para riñones una lista de espera para cada operativo. Ejemplo, un paciente ingresa hoy a lista de espera, puede trasplantarse la semana que viene, aunque haya habido otros que estuvieran en lista anterior, debido a la compatibilidad y a que ese riñón le es mejor para este paciente. Eso no ocurre con otros órganos. Entonces, siempre le digo a los pacientes yo, hoy estuviste octavo y no llegaste, no quedás séptimo para el próximo, podés entrar primero en el próximo. O sea, se establece una lista para cada órgano que se distribuye. Cuando hablamos de compatibilidad, se evalúa lo que se llama el HLA. El HLA es un sistema de compatibilidad de antígenos, de histocompatibilidad, que todos tenemos, que cada uno es una mitad parecido al padre y otra mitad parecido a la madre. Esto en donantes cadavéricos no existe porque entra un riñón que no tiene filiación con el receptor. Entonces, se evalúa básicamente HLA-A, HLA-B, HLA-DR e idealmente uno que se llama DQ. Para elegir un donante para un riñón debería compartir idealmente no menos de 2 de esos antígenos. Idealmente un DR, que sería fundamental, y segundo un A o un B. Luego, cuanto más comparta, mucho mejor, es mucho más parecido y tiene mucho menos chance de rechazo, pero elegimos al menos que tenga un DR y un A o un B. El rechazo es una condición inflamatoria en el cual nuestro cuerpo identifica un órgano que no corresponde al propio y trata de defenderse. Entonces, se defiende con inflamación, lo ataca con células, con anticuerpos, buscando eliminar el objeto intruso. Obviamente esto no implica perderlo, sino que tiene tratamiento básicamente de un tipo para lo que se llama rechazo celular y de un tipo distinto para el que es mediado por anticuerpos. Pero el tratamiento de rechazo existe y no implica la pérdida del riñón. Hay un concepto que es que se desconoce en general en la gente que viene a trasplantarse, es que, primero, es un cambio de piezas. No, un riñón nuevo no es un cambio de piezas. Es un tratamiento distinto, una nueva modalidad, o una mejor modalidad, mejor dicho, de tratamiento de reemplazo renal, pero es finito. Ningún riñón trasplantado dura para siempre. Entonces, se trasplanta y el paciente, por un tiempo variable, 5, 10, 15, 20, 25 años, ese paciente sale de lista de espera, vive una vida cercana a la normal, o normal, estudia, trabaja, se recibe, se casa, tiene hijos, los lleva a la escuela y luego en algún momento va a tener que, ojalá sea muy largo el tiempo ese, va a volver a lista de espera para un retrasplante. El trasplante es medicina de alta complejidad. Yo siempre digo lo mismo, uno va a un parto con la filmadora y los escarpines y los regalos para la madre. Y a veces
pocas, pero todo no sale bien. En un trasplante ocurre algo parecido. Uno va pensando que vas a resolver todo, pero estamos hablando de que se pone en una persona un órgano de otro, que a veces murió. Entonces, esto implica que el trasplante en un número de casos, poco también por suerte, puede no funcionar desde el comienzo o puede durar poco tiempo debido a un montón de circunstancias que tienen que ver con rechazo, infecciones, efectos de la medicación. Usamos medicación muy pesada para esto, justamente para que el cuerpo no ataque al riñón, no lo lastime, no se defienda tan fuerte. Esta intervención médica sobre la inmunidad no es gratuita y puede dar lugar a infecciones, problemas en muchos órganos, inclusive también malignidades. Así que el trasplante no es más que una nueva enfermedad que requiere de otros controles, otra medicación, pero para ese paciente que lo necesita es la mejor alternativa terapéutica de reemplazo de su función renal.